Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Pararch, y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España, y en esta ocasión nos embarcamos en un viaje por la historia y los secretos de uno de nuestros tesoros, el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. ¿Listos para descubrir lo que esconde este majestuoso lugar? ¡Vamos allá! Hoy profundizaremos en el maravilloso Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, una obra que no solo representa la grandeza arquitectónica del siglo XVI en España, sino que también es un testimonio de poder, religión y arte. Y es que el Escorial no es solo un monasterio, es un complejo que alberga un palacio real, una basílica, un panteón de reyes y una de las bibliotecas más impresionantes de su época. Fundado a instancias del rey Felipe II, este complejo monumental se levantó en el último tercio del siglo XVI, extendiéndose por los actuales municipios de San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Zarzalejo y Santa María de la Alameda, todo ello en la Comunidad de Madrid. El Real Sitio recibió la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, un reconocimiento a su importancia histórica, cultural y artística. Pero ¿sabéis que este lugar fue también un híbrido entre un señorío de realengo y un señorío de abadengo? Estas eran dos formas de organización territorial y administrativa que fueron comunes en la Edad Media, especialmente en España, lo que significa que este lugar combinaba aspectos de un dominio real y uno eclesiástico, reflejando la compleja relación entre la corona y la iglesia en aquellos tiempos. En cuanto a su arquitectura, el monasterio del Escorial fue diseñado por Juan Bautista de Toledo, y tras su muerte, Juan de Herrera asumió el proyecto, imponiendo un nuevo estilo que sería conocido como herreriano. Este estilo, caracterizado por su severidad y su simplicidad, rompió con los excesos decorativos del pasado y abrió un nuevo capítulo en la arquitectura española. Así, el monasterio y su entorno no solo se convirtieron en un centro de poder y devoción religiosa, sino también en un escaparate de la majestuosidad y el arte del Renacimiento español, con un impacto que ha trascendido los siglos. Pero, ¿por qué Felipe II eligió este lugar específico para construir una de las obras más impresionantes del Renacimiento español? Pues bien, el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial y el Escorial, con su majestuoso monasterio, es un maravilloso ejemplo de cómo la geografía y la historia se entrelazan para crear un lugar único. Ubicado en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, este lugar fue elegido por Felipe II no solo por su belleza natural, sino también por su estratégica localización y los recursos que ofrecía. Uno de los factores clave en la elección de este sitio fue la abundancia de recursos naturales como agua, piedra y madera, esenciales para la construcción y el mantenimiento del monasterio. Además, su proximidad a Madrid jugó un papel crucial, permitiendo un fácil acceso para la realeza y la corte, aunque algunas teorías sugieren que el rey pudo haber estado influenciado también por la presencia de fuerzas telúricas en la zona, es decir, razones más esotéricas o místicas relacionadas con la elección de la ubicación, aunque, claro, esto entra más en el terreno de la leyenda y el misterio. El territorio del Real Sitio se extendía por varios municipios, definido por la cerca de Felipe II, una imponente valla construida por el monarca y concluida por Carlos IV e Isabel II, que rodeaba el perímetro de este enclave. Esta cerca no solo delimitaba el área geográfica de influencia del monasterio, sino que también simbolizaba el poder y la autoridad del rey sobre estas tierras. Dentro de este perímetro se encontraban diversos enclaves históricos y naturales que iban desde el propio monasterio hasta parajes geográficos únicos, todos ellos vinculados con la historia y la realeza de España. Además, la presencia de edificios artísticos, fincas históricas y parajes geográficos dentro de sus límites, vinculados con las casas reales de los Austrias y de los Borbones, y hasta con la dinastía de los Trastámara, muestra cómo este lugar no era solo un sitio de retiro espiritual, sino también un centro de poder, influencia y cultura. Pero, ¿qué hace de este lugar algo más que un simple edificio? Bueno, pues es un símbolo de la monarquía y la religión católica en una época donde ambos poderes se enfrentaban a la presión de una nobleza europea deseosa de independencia y al aliento de la reforma protestante. Este contexto histórico moldeó la personalidad de Felipe II
y por ende la del propio monasterio. Además, adentrarse en el Escorial revela tesoros artísticos y culturales. En su interior se albergan valiosas obras de arte desde grupos escultóricos hasta los espectaculares cuadros de la Pinacoteca, un tesoro artístico que comenzó a cobrar vida en el siglo XVII por iniciativa de Felipe IV, quien, con la ayuda del inigualable Diego Velázquez, inició la creación de una pinacoteca extraordinaria, unas salas que una vez fueron parte del Palacio de Verano de Felipe II, donde se exhiben pinturas de escuelas flamenca, alemana, italiana y española. Cada sala es un universo en sí mismo, desde obras de Tiziano y Rivera hasta la magistral túnica de José de Velázquez. En el Escorial también nos encontramos con una bellísima colección de tapices, por ejemplo en el comedor de gala, donde se exhiben tapices sobre cartones de Goya, Francisco Valleu o José del Castillo, y en el vestíbulo pueden verse los que fueron tejidos sobre ejemplares de Antonio González Velázquez y Andrés Ginés de Aguirre, y en el cuarto de las infantas lo adornan paños de la serie Las aventuras de Telémaco. Y en el corazón del monasterio del Escorial nos encontramos la majestuosa Real Basílica de San Lorenzo del Escorial, un templo católico donde la arquitectura, la historia y la fe se entrelazan de manera sublime. Fundada en 1563 por Felipe II, la basílica fue diseñada por Juan de Herrera. Con una estructura que desafía las convenciones, no es solo un lugar de culto, sino un monumento de la armonía universal. Su planta centralizada, combinada con elementos de cruz latina, crea un equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación. Al entrar, nos encontramos con un espacio cuadrado bajo el coro, conocido como el Templo Pequeño, utilizado para los fieles ajenos al monasterio, y avanzando, descubrimos un interior imponente, con 3 naves en cada dirección, sostenidas por 4 pilares dóricos centrales y una cúpula que se eleva a 95 metros del suelo, iluminada por ventanales que bañan de luz el sagrado espacio. El altar mayor, un espectáculo de mármoles y bronces, alberga esculturas de Leone y Pompeo Leoni, mientras que la capilla mayor es el foco de la basílica, coronada por una cúpula adornada con frescos de Luca Cambiaso, representando la coronación de la Virgen. La sacristía, adornada con obras de Tiziano, Rivera, El Greco y otros maestros, es un tesoro artístico en sí mismo, mientras los cenotafios de Carlos I, Felipe II y otros reyes son un recordatorio palpable de la conexión de la basílica con la historia de España. Y justo debajo del altar descansa el Panteón de Reyes, lugar de descanso eterno de los monarcas enterrados aquí, en el Escorial. Esta cripta real fue diseñada por Juan Gómez de Mora, y aquí, en 26 sepulcros de mármol, yacen los restos de los monarcas de las dinastías de Austria y Borbón, con excepciones notables como Felipe V y Fernando VI. Aquí yacen desde Carlos I, el emperador que reinó sobre un imperio donde no se ponía el sol, hasta Alfonso XIII. Aquí descansan también reinas consortes, madres de reyes y Francisco de Asís de Borbón, el único rey consorte de España. La cripta real no es solo un lugar de sepultura, es un símbolo del legado y la continuidad de la monarquía española. Cada rey y reina aquí presente jugó un papel crucial en la conformación de la España moderna. Sus decisiones, sus guerras, sus alianzas y sus pasiones formaron el tejido de la historia española. Por cierto, por curiosidad, deciros que los monarcas españoles no eran enterrados inmediatamente en el panteón tras su muerte, no. Primero, sus restos pasaban unos 30 años en una sala especial, el llamado pudridero. La función de este pudridero real era reducir los cuerpos para que se adaptaran a los minúsculos cofres de plomo, que eran unos cofres de apenas 1 metro de largo y 40 centímetros de ancho que, una vez sellados, se introducían en uno de los 26 sarcófagos del Panteón de Reyes. Curioso, ¿verdad? Ahora, sumerjámonos en uno de los aspectos más fascinantes del monasterio del Escorial, su biblioteca. Y también, claro, los tesoros que alberga, ya que esta biblioteca es una auténtica joya, ya que no es una biblioteca ordinaria. Pensad que en un momento en que la censura inquisitorial era feroz, esta biblioteca se mantuvo libre de restricciones y se considera una de las primeras bibliotecas nacionales modernas de España y también incluso de Europa. Este hecho es especialmente notable considerando la reputación de Felipe II como un gobernante conservador y ortodoxo. Fundada por el monarca en 1565, esta biblioteca renacentista no es solo un almacén de libros, sino un crisol de culturas y sabiduría.
La riqueza de la Real Biblioteca se encuentra en su impresionante diversidad de libros, desde manuscritos griegos, árabes y hebreos hasta obras en romance. Las colecciones abarcan temas tan variados como medicina, astronomía, filosofía y literatura, reflejando el carácter humanista de su fundador y la era del Renacimiento. Entre los tesoros más preciados están los manuscritos griegos traídos desde la antigua Constantinopla y los códices árabes, que hablan del rico legado del Al-Ándalus. Los manuscritos hebreos son testimonios raros y valiosos, mientras que las obras en romance cuentan historias de España y su gente. Y a pesar de los incendios y los avatares de la historia, la biblioteca ha preservado su legado. Los esfuerzos de restauración y catalogación desde el siglo XVIII hasta hoy aseguran que esta colección siga siendo un recurso inestimable para investigadores y amantes de la historia. Y esta diversidad y riqueza de su contenido reflejan el deseo del rey de reunir el conocimiento más amplio y variado posible, desafiando las restricciones impuestas por la Iglesia. Además, la organización y metodología modernas en la disposición de los libros marcan otro punto de distinción de la biblioteca. Rompiendo con las prácticas tradicionales de la época, la Biblioteca del Escorial adoptó un enfoque más sistemático y accesible en la clasificación de sus volúmenes. Este enfoque avanzado en la gestión bibliotecaria destaca el compromiso de Felipe II con la preservación y difusión del conocimiento. Y además de su importancia como centro de conocimiento, la Biblioteca del Escorial es un espacio de una belleza arquitectónica y artística deslumbrante. Sus estanterías, repletas de volúmenes antiguos, sus frescos en el techo y sus ornamentos meticulosamente elaborados hacen de este lugar no solo una biblioteca, sino una obra de arte en sí misma. Para acabar, porque dejo muchas cosas en el tintero, ya que de este lugar podríamos hablar durante horas, deciros que el monasterio del Escorial también es famoso por su planta en forma de parrilla invertida, una forma que es un homenaje a San Lorenzo, el patrono del monasterio, quien, según la tradición, fue martirizado en una parrilla. Esta singular característica arquitectónica no solo conmemora el martirio del santo, sino también la victoria de las tropas españolas sobre las francesas en la batalla de San Quintín, que tuvo lugar el día de San Lorenzo. Además, dentro del monasterio se encuentra la Sala de los Secretos, una pequeña estancia con una acústica muy especial. Se dice que si dos personas se colocan en extremos opuestos de la sala y hablan en voz baja, pueden escucharse claramente a pesar de la distancia, y esta peculiaridad acústica ha sido objeto de fascinación y estudio a lo largo de los años. Y bueno, en la actualidad, el monasterio del Escorial no solo sigue siendo un destino turístico de primer orden, sino también es un testimonio viviente de la historia, la cultura y el arte. Por ejemplo, la ceremonia de conmemoración del cuarto centenario en 1984 no fue solo un evento para celebrar el pasado, fue también un reconocimiento de la influencia continua de este lugar en la historia y cultura española. Estas celebraciones resaltaron la visión y el legado de Felipe II, quien concibió este impresionante complejo como una expresión de su poder, su devoción religiosa y su pasión por el conocimiento y las artes. Y la declaración como Patrimonio de la Humanidad asegura su preservación y protección para las generaciones futuras, permitiendo que sigan apreciando y aprendiendo de su significado histórico y cultural. Y nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado este viaje por el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra historia, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar. Así estarás al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Y un buen like, que eso siempre ayuda. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.